a grabar. Ya, jóvenes, estamos de vuelta en nuestra sesión. Un pequeño recordatorio de lo que estamos viendo. Nosotros estamos viendo un fenómeno mecánico, ¿cierto? Que es la clásica teoría de placa, porque la queremos aplicar eventualmente en nuestros sistemas estructurales de acero que están siendo sometidos a ciertas cargas, por ejemplo, las torsiones que vimos en la parte anterior, ¿cierto? de este curso, y que producen fenómenos de inestabilidad local en los elementos que están, que tienen ciertas condiciones de restricción, como por ejemplo las alas de los perfiles, incluso las almas de los perfiles que tienen cierta esbeltez. ¿Ya? Entonces hay relaciones de esbeltez que están normadas para evitar ciertos fenómenos de inestabilidad local, que no es el elemento estructural fallando o en una condición de falla, producto de cargas longitudinales que producen pandeo, por ejemplo, que es una inestabilidad global, ¿ya? Sino que estamos enfocándonos en algunos fenómenos de inestabilidad local que se llaman pandeos, ¿ya? Son pandeos locales. Y esos pandeos hay que entenderlos desde el punto de vista del comportamiento de la placa. Entonces nosotros introdujimos este concepto y empezamos a desarrollar algunas condiciones primero, ¿cierto? Y suposiciones luego, donde las condiciones eran, bueno, vamos a analizar ciertos tipos de placas, no todas las placas que están siendo sometidas a cualquier condición de carga exterior, sino que vamos a hacer solamente el ejercicio para la placa que está siendo sometida a una carga lateral, ¿cierto? Una presión lateral. Y ese ejemplo lo vamos a desarrollar más en extenso. ¿Sí? Eso fue lo que dijimos. Luego dijimos también que la idea de esta teoría era tratar de, a través de nuestras ecuaciones de equilibrio, ¿cierto? Y de algún sistema de compatibilidad, poder disminuir el comportamiento volumétrico, ¿cierto? La caracterización volumétrica de esta deformación en 3 dimensiones a una caracterización, a una simplificación, mejor dicho, en 2 dimensiones, ¿ya? Y para eso, otra condición que nos pusimos de acuerdo era que esta placa básicamente iba a estar su comportamiento iba a estar dirigido, ¿cierto? A cómo este plano medio se comportase, ¿ya? Entonces, todos lo referimos al plano medio, pensando, por supuesto, que el espesor de la placa era constante, ¿ya? Esa era nuestra suposición, ¿no? Así que todo lo definimos en función del plano de referencia o plano medio. ¿Ya? Luego hicimos equilibrio de fuerza y por ahí definimos unas fuerzas que eran normales o perpendiculares, ¿cierto? Fuera del plano, como fuerzas normales, fuerzas de corte, por unidad de longitud, ¿cierto? Y las definimos, ¿cierto? Eran unas integrales que ahí está. Luego nos dimos cuenta de que, bueno, teníamos 5 fuerzas, ¿cierto? Y 3 ecuaciones. Eran lo que está mostrado ahí en rojo. Y para eso dijimos, bueno, necesito, como el problema se hace hiperestático, ¿cierto? Necesito la compatibilidad de deformaciones. Y la compatibilidad la hicimos a través de lo que se llaman las Kirchhoff Assumptions, ¿ya? Y dijimos, ¿cuáles son nuestras suposiciones para poder hacer la compatibilidad? Era de que la deformación en Z, o sea, en el espesor, era prácticamente 0, significaba de que esta definición como de fibra no se estiraba ni se acortaba, ¿ya?
O sea, suponemos de que la fibra, esta suposición de fibra que compone el espesor de la placa, ¿ya? Porque yo quería un poco menos representar esta deformación de una porción infinitesimal, o sea, de una deformación muy pequeña, ¿cierto? De una porción muy pequeña, que parece una fibra, la quería representar a través de este pelito, ¿cierto? Esa fibra no se estiraba ni se acortaba. Además que antes que se deforme esta perpendicularidad, cuando se deforma, se mantiene esa perpendicularidad, así que esas suposiciones nos permitieron conectar geométricamente condiciones del punto A, que pertenece a la fibra, al punto B, que está en la fibra, pero en z igual 0, ¿cierto? Justo en el plano de referencia, conectamos ese punto B a un punto B' deformado, ¿cierto? A través de un W raya, ¿cierto? Y luego la pregunta era, bueno, ¿cómo conecto ahora a primo? Y eso lo dijimos, bueno, definimos un par de vectores normales a las líneas de las fibras AB y de las fibras B' A', e hicimos, dijo, bueno, bajo la condición de ortogonalidad, si yo multiplico ciertos productos crudos de los vectores que están en el plano, entonces aparece un plano normal, ¿cierto? Y ese ese vector normal es n', y si lo divido por el módulo, bueno, obtengo un vector unitario, que es un vector que va desde el punto B' al punto A'. Así que si conozco el punto B', puedo conocer el punto A' finalmente a través de esta relación de ortogonalidad. Eso fue lo que hicimos. Así que con esa definición nos quedamos, ¿cierto? A través de, bueno, se captura el campo de formaciones, ¿cierto? O sea, cualquier punto, ahora, en el volumen, porque esa es la idea, en el volumen. Quiero saber cómo se deforma cualquier punto de la placa, referenciado a posiciones en X, Y. ¿Ya? Se mueve, bueno, en U, ¿cierto? O sea, en la coordenada X, digamos, en la dirección X, se mueve una deformación U, ¿cierto? Que se llama menos Z, la primera derivada con respecto a X del W. En B se llama menos Z, la primera derivada con respecto a Y del W. Y en W dijimos que era independiente del Z, así que le llamamos W de X, Y, ¿ya? Que fue la definición inicial. ¿Ya? Así que tengo ya definido mi campo de desplazamiento, así que puedo calcular ahora mi campo de deformaciones, ¿cierto? La definición clásica de las deformaciones, por ejemplo, el epsilon x, ¿cierto? Que es la derivada con respecto a x de u sub x, ¿cierto? Que es lo que teníamos antes, el campo de deformaciones. Si yo derivo u con respecto a x, obtengo el epsilon x, que es la deformación normal, ¿cierto? En la dirección x, deformación unitaria normal en la dirección x. Así que me queda aquí definido menos z, segunda derivada de w, el epsilon i es menos z, la segunda derivada con respecto a i, y ya sabemos que el epsilon z vale 0, porque nuestra suposición es que estas fibras no podían estirarse ni encogerse, ¿ya? Ahora, las deformaciones de corte, gamma XY, gamma XZ y gamma YZ, por supuesto, se obtienen a través de la definición del gamma XZ o del gamma YZ, ¿cierto? Que es la derivada parcial de W con respecto a Y más la derivada parcial de B con respecto a Z, ¿cierto?
estas son definiciones de la mecánica de sólidos, ¿cierto? Y si uno reemplaza estos valores, bueno, tanto el gamma xz como el gamma iz valen 0, y el gamma xy es este valor menos 2 por z derivada parcial con respecto a x e y de w. ¿Ya? Esto es esto que está acá es la deriva parcial de w, perdón, esta es la deriva parcial de b con respecto a x más la derivada parcial de u con respecto a y, ¿ya? El gamma xy. Así que, ¿qué implica esto? De que el gamma xz y el gamma iz sean 0, significa que las tensiones en el plano, ¿cierto?, son despreciables, ¿ya? Son despreciables. ¿Y por qué no le puse 0? ¿Ya? ¿Por qué no le puse que estos epsilon z, gamma xz y gamma iz son 0? Porque ahí dice que son 0. Es que la realidad es que no son 0. O sea, en estricto, la realidad, sí, es que claramente existe deformación en Z. Lo imaginarán, por ejemplo, ¿cómo se llama el efecto para decir de que el epsilon Z realmente no es 0? ¿Cómo se llama ese efecto mecánico? Hay una constante mecánica que dice, ¿sabes qué? Oye, tu epsilon Z no es 0. ¿Cuál es la constante mecánica que ustedes usan habitualmente para decir de que, oye, epsilon capaz que no sea 0? ¿Cuál será esa constante? La usan quizás todos los días cuando hacen algún caso. Es bien conocido. Puede ser no sé, el peso Poisson, propio, ¿no? Puede ser un efecto del peso propio o una constante, como dice Sebastián. Es más constante. El Poisson, ¿no? No el... Poisson. Poisson. Con Poisson, a ver, por ejemplo, Que ahí está ahí el trofeo que dice la fibra no se puede shrink or stretch, eso es cuando claro, se retrae, ¿no? O sea, claro, exactamente. O sea, Poisson nos da un parámetro de que cuando ustedes estiran una placa, una chapa de acero, ¿cierto?, para poder calcular la curva de comportamiento mecánico, y ustedes le estiran esta placa, y ustedes experimentalmente obtienen todos estos puntitos súper bonitos aquí, el acero, súper bien. Esa placa realmente no es solamente se estira, sino que este estiramiento, por supuesto, reduce el espesor de la placa. Ahora, esa reducción significa que yo, por producto del estiramiento o de la deformación, por ejemplo, si yo le pongo un punzón a una chapa para conformarla, por ejemplo, ese espesor varía, ¿ya? Varía. Y si ese espesor varía, significa que para nosotros en la placa, el epsilon z es distinto de 0. Y eso es lo que pasa realmente. Ahora, ¿es importante ese fenómeno? Yo diría que sí, es muy importante. O sea, para ser más claro, estas suposiciones nos entregan una herramienta bastante eficiente, ¿ya?, para poder calcular deformaciones y estados tensionales en placas. Sin embargo, dependiendo de las condiciones de carga, por ejemplo, si es una carga lateral en una placa relativamente flexible,
Si usted la carga, bien. No hay muchos efectos en las deformaciones en el espesor. Pero si usted tiene una chapa y la va a conformar, por ejemplo, la vas a deformar plásticamente, entonces ya el efecto de Poisson cobra importancia, porque si en ese Poisson considerado, la falla del material es más crítica, se fracturan las cosas. Y eso pasa en el conformado de placas. Así que para nosotros, bien, esto bien, porque la placa realmente no va a estar sometida al conformado, y tampoco vamos a llegar a rangos plásticos tan abruptos, sino que vamos a transitar solamente en rangos relativamente elásticos. Así que esto, perfecto, todo bien, ¿ya? Pero les advierto de que si ustedes continúan estudiando esto, van a encontrarse que la plasticidad en este tipo de comportamiento ya trae otras consecuencias, ¿ya? Nosotros por el momento vamos a estar aquí nomás, ¿ya? En fenómenos relativamente elásticos, ¿ya? Así que por eso dice que es despreciable y no dice que es cero, ¿ya? Es despreciable. Bueno, tengo mis deformaciones, tengo mis deformaciones unitarias, las tengo capturadas, epsilon X, epsilon Y y gamma XY. Por lo tanto, con esos valores yo puedo ya rápidamente encontrar mis estados tensionales, ¿cierto? Mi campo de tensiones, como el sigma X, ya, esto ya es más clásico, esto ustedes lo han visto antes en la mecánica de sólidos, o sea, basta con reemplazar la definición de sigma X, la definición de sigma Y y la definición del tau XY para definir mi campo tensional de sigma X, sigma Y, tau XY, ¿ya? Entonces, ¿qué es quizás importante, al menos desde el punto de vista de la teoría de placas? Es que tanto el campo de deformaciones, ¿cierto? Epsilon X, epsilon Y y el gamma XY, como el de las tensiones, son lineales, ¿ya? Son lineales en la dependencia en Z, ¿ya? Son lineales en la dependencia en Z. Así que eso. ¿Qué les digo? Eso. Sí, eso creo que tenía que decir. Ya. Bueno, entonces, teniendo el nivel tensional, ahora tengo mis estados tensionales, voy marcha atrás a buscar las fuerzas, ¿cierto? Entonces, dado que sigma X, sigma Y y el tau XY son, de nuevo, generalmente más grandes que sigma Z y el tau XZ y el tau IZ, que, de nuevo, estamos suponiendo que son muy, muy cercanos a cero, o sea que estas fibras no se estiran ni se contraen, por lo tanto, los tau, los gamas son prácticamente cero, por lo tanto el sigma Z es prácticamente cero. Vamos a decir de que porque los otros son mucho más grandes que los que van en la dirección Z, vamos de nuevo a omitir su contribución. O sea, en estricto rigor estamos no estamos considerando la contribución de los esfuerzos que van fuera del plan. Solamente estamos considerando esfuerzos en el plan. ¿Bien? Estamos considerando en el plan. Así que MX, que son, ¿cierto?, nuestras fuerzas que habíamos calculado antes, MX, MI, MIX, y
eventualmente QX y QY, ¿cierto? En términos de, o en función de nuestras variables sigma X, sigma Y y tau XY, quedan descritas, bueno, como ya lo habíamos dicho antes, esto lo habíamos derivado en clases anteriores, así que el momento ahora queda como una expresión de las constantes módulo Poisson y la correspondiente definición del sigma X por una integral que se llama menos t cuadrado hasta t cuadrado de z cuadrado, ¿cierto? Porque aquí había una z, en el sigma X aparece una z, por z aparece el z cuadrado, y esta integral integrada en z me da el t cubo sobre 12, ¿ya? El t cubo sobre 12. Así que por ahí aparece ya ahora de nuevo una expresión que yo estoy seguro que la habían visto antes para sólidos, ¿cierto? En donde nuestro momento en X, recuerden que esta es la fuerza claro, la fuerza que va, bueno, es el momento en el plano perpendicular al eje X, ¿cierto? Queda dado por la expresión t cubo sobre 12, 1 menos nu cuadrado por esta doble derivada, ¿cierto? Parcial en X y en Y por nu, y a esta expresión que está definida como la rigidez en flexión de la placa, ustedes ya la pueden asimilar a la flexión de vigas, que ustedes ya habían visto antes, ¿ya? Aquí se llama rigidez en flexión de la placa, ¿ya? De la misma forma, puedo definir el MI como mi expresión D, ¿cierto? Este D es la rigidez en flexión de la placa, y el momento IX que queda con la expresión del gamma XY, ¿cierto? Del gamma XY. Es la integral del gamma XY. Así que esto más o menos de forma matricial, la expreso como, ¿cierto? Este vector MX, MY, MIX igual al vector o a la constante D, ¿cierto? A la rigidez D. Recuerden que estamos siempre en la elasticidad, ¿cierto? Esto, todavía no hemos incursionado a plasticidades, ¿ya? Eso es otro curso, ustedes ese curso lo ven con Carlos, ¿cierto? O sí, con Carlos, ¿no? Sí, con Carlos. Queda la matriz, ¿cierto? Ya clásica de la elasticidad con sus factores nu por este vector en donde aparecen estas expresiones del W, segunda derivada de W con respecto a X, segunda derivada de W respecto a Y, y la derivada parcial de NXY de W, ¿ya? Entonces a esta expresión de W, al igual que en vigas, la segunda derivada parcial en X de W, nosotros les llamamos curvaturas, y como es una placa, esta es una curvatura en torno al eje Y, ¿ya? O sea, en el eje X, esta es una curvatura en torno al eje X, o sea, en dirección en Y, y esta curvatura, entre comillas curvatura, que es parcial en X, parcial en Y, nosotros le decimos torsión, o sea, twisting, ¿ya? Twisting es la torsión, o sea, la torsión de la placa, producto de una carga lateral. Recuerden que el caso que estamos analizando aplica para una placa sometida a una carga, una presión lateral, ¿cierto? Una carga lateral. Así que a esa expresión le llamamos torsión. ¿Bien? Así que de estas ecuaciones de equilibrio, notemos que tanto QX como QY no dependen de W. No dependen de W. Así que si sustituimos estas ecuaciones para la flexión, ¿cierto? En las ecuaciones de equilibrio para Q, entonces con estas expresiones obtenemos nuestra ecuación diferencial que gobierna finalmente el comportamiento de la placa producto de esta carga lateral Q minúscula, ¿ya? Y esta expresión nosotros la habíamos presentado muy
rápidamente, ¿cierto? Cuando mostramos las páginas del libro, esta es la expresión que ellos obtienen, ¿ya? Eh, para el comportamiento de placa. Es una ecuación diferencial de cuarto orden, ¿cierto? Parcial en X y en Y por nuestra constante de rigidez en flexión de placas D más Q igual 0. Esta ecuación diferencial aplica de nuevo, importante mencionarlo siempre, es que aplica solamente para carga lateral. Así que, dada esta ecuación diferencial y con nuestras definiciones de niveles tensionales, ¿cómo se resuelven estos problemas, chiquillos, cuando ustedes se enfrentan a un problema de placa? Bueno, resuelven la ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial que no es fácil resolver, pero hay que resolverla, ¿ya? Se resuelve la ecuación diferencial en W, calculan sus momentos y calculan sus niveles tensionales. Eso es, o sea, parece lógico, parece un poco obvio, ¿cierto? El procedimiento de solución, pero es efectivamente lo que ustedes hacen tanto de forma manual o de forma computacional. Resuelven su ecuación diferencial, calculan los momentos de pandeo de placa y luego calculan el campo de tensional, ¿cierto? Sigma X, sigma Y y tau XY. Y si ustedes están trabajando en el computador, bueno, todas estas distribuciones se pueden calibrar, ¿cierto?, en un sistema de colores y ustedes van a ver después unas placas con colores y qué es lo que básicamente hace, calcula estos tres puntitos. ¿Ya? Nada más que eso. Ahora, importantísimo es que para obtener la solución de esta ecuación diferencial, necesitamos, por supuesto, aplicar las condiciones de borde en donde están estas placas apoyadas, ¿ya? Así que una parte de esta asignatura, o de estas clases, mejor de esta asignatura, sino que de estas clases, va a ser por ahí trabajar un poquito en detalle lo que son las condiciones de borde, ¿cierto? Para poder resolver de forma completa la ecuación diferencial de W. Pero antes de eso, les voy a presentar muy rápidamente ya, en estos minutos, les voy a presentar, porque ya resolvimos la ecuación diferencial, ya la hemos derivado y obtuvimos nuestra ecuación diferencial de cuarto orden, ¿ya? Pero antes de entrar al detalle de las condiciones de borde, les voy a presentar un camino alternativo para poder derivar este tipo de ecuaciones diferenciales que se usa o se realiza a través del método de la energía, ¿ya? El método de energía es una teoría que camina casi de forma paralela, ¿cierto?, a las soluciones analíticas, ¿ya? Y verán en estas láminas de que utilizando tanto el método analítico a través del equilibrio de fuerza, de aplicar ciertas condiciones de compatibilidad de formaciones, con el método de energía ustedes pueden obtener prácticamente, o exactamente en este caso, lo mismo, ¿ya? Y cuando hagamos eso, vamos a ir a nuestras condiciones de borde, ¿ya? Ya. Entonces, para poder entrar en el campo del método de la energía, vamos a recordar algunas cosas, ¿ya? Vamos a recordar algunas cosas. A ver, antes de recordar esto, quiero saber ¿cómo? A ver, ¿cuál es la pregunta? Quiero saber, chiquillos, ustedes, que cuando escuchan
cuando escuchan ustedes los métodos de energía, ¿a qué me refiero? Pero antes, o sea, yo sé que están leyendo ahí energía de formación, energía potencial y todas esas energías. Antes que entremos ahí al detalle, quiero saber por qué estamos viendo energía en esta sección. Es por el equilibrio de energía, el equilibrio de energías internas con la energía externa. No, pero es que nosotros vimos algo de método de energía, la verdad, profesor, en Sí, mecánica. Y ahí, ¿por pero lo qué hicimos ven con resortes. energía? Sí. ¿De O dónde sea, sale la energía? yo lo entiendo por esa frase de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y en Yo este creo, caso, ¿qué pasa en nuestra estructura para nosotros decir, mira, aquí hay energía? claro, y hay Que es una desplazamiento. energía, claro, en desplazamiento, en deformación. ¿Ya? Y si hay un desplazamiento, bueno, ¿qué pasa? Esa es la potencial, la energía potencial. Claro, que está la rigidez, ¿Ya? o sea, la rigidez, los desplazamientos con la rigidez producen una energía, que sería como la potencial, ¿Ya? y la fuerza, al ser aplicada en una estructura, producen un trabajo también. O sea, el trabajo es el que hace que se desplace, ¿no? Y esa sería la otra energía, que es la de fuerza externa. No sé si me estoy explicando. No, sí, sí, algo. O sea, ambos tienen ese concepto de que primero lo importante es que el trabajo es energía. El trabajo es energía. ¿Ya? O sea, cada vez que yo aplico una fuerza y esa fuerza desplaza algo, estoy haciendo un trabajo. ¿Ya? Y ese trabajo genera energía. Y esa energía se almacena. Porque, como dijo Guillermo, las energías no o lo dijo Sebastián, no me acuerdo, Lo dijo Guillermo. no se crean ni se destruyen. ¿Ya? Entonces, ese trabajo externo que mueve algo genera una energía interna que se almacena. Y ese almacenamiento en estructuras se traduce a deformaciones internas. Y esas deformaciones internas son producidas por esfuerzos internos. ¿Ya? Entonces, esta conceptualización de que, escucha, si yo aplico una fuerza externa en una estructura, y esta estructura se deforma, o sea, se desplaza, internamente, gracias a las rigideces, como ustedes dijeron, hay un trabajo un poquito matemático, ¿cierto? Pero esta deformación, ¿y por qué no se cae la estructura si no se cae? Es porque internamente la estructura almacena energía para poder mantenerse. Así lo veo yo, así como que se aguanta. Y ese aguante que trae la estructura, ¿cierto? Para no caerse, la tiene almacenada adentro, está internamente aguantando la fuerza y el trabajo externo. ¿Ya? ¿Y cómo la almacena esa energía? A través de la deformación por su esfuerzo. Eso así lo entiendo yo por lo menos. ¿No? Podemos diferir en cómo yo lo tengo en mi cabeza, pero por eso esta conceptualización de energía, más allá del equilibrio, ¿ya? Tiene papeles súper importantes en la mecánica de los sólidos, que la energía se almacena. A mí me encanta el tema energético, pero es, lamentablemente ahora lo podríamos desarrollar en extensión, pero no tengo para explicarlo. ¿Ya? Así que tomando esos conceptos energéticos, vamos a decir, bueno, de que el trabajo interno realmente, que se produce por las fuerzas, va a ser igual el trabajo externo, que son las fuerzas externas, o sea, el trabajo que produce las fuerzas externas, va a ser igual al trabajo interno. Y ese trabajo interno será la tensión, ¿cierto?, por esta deformación, pero virtual. ¿Ya? Vamos a trabajar, son trabajos virtuales, por tanto son trabajos internos virtuales. Y esos trabajos internos virtuales se
se denominan a través de un delta de deformación, que es básicamente una pequeña deformación en la pequeño cambio en la deformación, producto de un pequeño cambio en el desplazamiento, ¿ya? Externo, digamos, el trabajo externo. Así que, si este es el trabajo interno, ¿ya? Si este es el trabajo interno, lo que hace, lo que almacena energéticamente de forma interna, producto de pequeños cambios en el desplazamiento externo, entonces el trabajo interno yo lo puedo reescribir, porque ya sabemos cuánto vale epsilon x, epsilon y gamma xy. Ya sabemos, estamos considerando que no hay deformaciones fuera del plano, ¿ya? Entonces el trabajo interno, ahora con estas integrales, me entran de nuevo mis definiciones de sigma x z de z, que es mx, queda de nuevo el sigma y z de z por mi, y el tau xy de z, que se llama mix, ¿ya? mix. Y esto queda multiplicado por este delta, ¿cierto? De W, que son trabajos internos, ¿ya? Este es trabajo virtual interno, W de XX, el delta WNI y el delta parcial XY, ¿cierto? Ahí está. Solamente estamos trabajando con lo que pasa de forma interna, trabajo interno, ¿ya? Así que el trabajo interno puede estar descrito como esta integral que muestro ahí en el cuadrito. Ahí está. Bueno, también tengo la definición de estos momentos, ¿cierto? Ya, digamos, estoy tomando lo que sabemos de la parte analítica, ¿cierto? Para poder implementarlo en esta nueva conceptualización de método energético, ¿cierto? Así que puedo reemplazar cuánto vale mx, cuánto vale mi, cuánto vale mix, ¿cierto? Y me queda que el trabajo interno tiene esta expresión, ¿ya? Entonces, aquí tengo, bueno, constantes, todas las d y los nu son constantes, y adentro me quedan expresiones en w por variaciones, por pequeñas variaciones, ¿cierto? En las deformaciones, producto de desplazamientos externos, ¿ya? Que son pequeñas variaciones, y a esas pequeñas variaciones delta, yo les voy a decir, bueno, lo que varíe el trabajo interno, yo lo puedo igualar con lo que varía la energía externa, que se llama energía de deformación, delta U. Lo que varíe de forma interna es mi energía de deformación, delta U. ¿Bien? Lo que varía internamente es como el trabajo interno. Todo este trabajo interno, cuánto varía, es lo que varía la energía de formación. Así que, dicho eso, voy a decir de que, bueno, este delta U, que es mi energía de formación, es esta expresión, ¿cierto? Y esa expresión yo la voy a manipular un poquito. Este W que dice aquí, W,XX delta W,XX, es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo que decir un medio del delta W,XX cuadrado. O sea, si yo esta expresión le aplico el delta, fíjense que sería 2, baja 2, se va con un medio, W,XX por la derivada parcial del W,XX. O sea, esta expresión
son idénticas. Son idénticas. El W,XX, delta W,XX es lo mismo que un medio delta de W,XX cuadrado. ¿Ya? Así que manipulo un poquito esta expresión y me queda finalmente de que siendo un operador matemático este delta, y siendo que los D y los nu son constantes, por lo tanto no les causan mayor efecto, este delta U es igual al delta de esta expresión interna. ¿Ya? Y esto que está acá adentro se llama energía de deformación producto de la flexión en placas. ¿Ya? Energía de deformación producto, o sea, energía de deformación, claro, producto de la flexión en placa. Así que esto es la energía de deformación, U. La energía potencial, ahora, producto de las cargas externas, ¿ya? Producto de las cargas externas, es, en este caso, cargas externas. La carga Q por el delta W, ¿cierto? Esa, la deformación, carga por deformación, ¿cierto? En X y en Y, porque es en el plano, ¿sí? Así que el trabajo externo, ¿cierto? Es igual a menos la energía potencial. El trabajo externo es igual a menos la energía potencial. Así que, por lo tanto, la energía potencial es la doble integral de Q, W, recuerden que aquí sale este multiplicador, ¿cierto? Q, W, de X de Y. Así que, para que estas ecuaciones energéticas estén en equilibrio, debo darle solución a a minimizar, ¿cierto? El delta de U más B. Les tengo que decir que el delta U más B tiene que ser 0. ¿Ya? Aquí me estoy saltando hartos pasos, jóvenes, ¿ya? Pero solamente esta es una pincelada del método energético. Vamos a llegar a lo mismo. ¿Ya? Así que esta es una pincelada. Lo que quería solamente mostrarles es que también hay un camino alternativo. ¿Ya? Pero nos estamos saltando hartos pasos. ¿Ya? Pero básicamente necesito hacer esta ecuación de equilibrio energético igual a 0. ¿Y cómo lo hago? Digo, bueno, que 0 es igual a esta expresión, que ya la hemos derivado así muy rápidamente. Me queda entonces que la doble integral, acá adentro, para que esto sea 0, tiene que, todas estas expresiones del delta con el menos Q delta W tiene que ser igual a 0. Si yo integro por partes esto para ir en busca de las deformaciones, o sea, si yo integro el M, aparecen los W dos veces, integro dos veces el M, aparecen los W, entonces, y de hecho le puse aquí, no está el detalle de toda esta integración, aparece la misma ecuación, ¿ya? Voy a decir algo, pero casi, esto no aparece en forma mágica, ¿ya? Esto no es magia, sino que si ustedes toman esta expresión, la integran dos veces, aparece esta expresión que es exactamente la misma que obtuvimos de forma analítica, ¿ya? Haciendo equilibrio y compatibilidad, ¿ya? Bueno, esto es, bueno, básicamente un poquito de lo que haríamos, ¿cierto?, a través del equilibrio energético, que, de nuevo, es un camino alternativo. Me salté hartos pasos, de hecho, quizás me estoy saltando demasiados pasos, pero solamente quiero mostrarles de que ese camino llega al mismo final, ¿ya? Que es esta ecuación diferencial de cuarto orden en Q, ¿ya? Ya. ¿Qué día hoy? ¿Martes? Hoy día es martes, ¿cierto? Sí, Mañana, sí, mañana vamos a ver las condiciones de borde. Las condiciones de borde, jóvenes, son, yo creo, quizás lo más eh,
no es tan fácil el tema de las condiciones de borde, porque primero darle solución a esa ecuación diferencial, definitivamente vamos a tener que recordar un poquito de las series de Fourier, ¿ya? ¿Ya? Porque no es fácil darle solución a esa ecuación. Pero una vez que introduzcamos un poquito el tema de la serie de Fourier, la solución no es evidente, pero puede ser un poquito más accesible. Si es que pueden revisar un poquito algunas cosas, algunos capítulos del libro, para que vayan visualizando, al menos visualizando cómo son estas soluciones a través de Fourier, sería ideal, ¿ya? Mañana vamos a ver eso, vamos a aplicar una condición de borde y ya con eso creo que ya estamos más o menos listos con el tema de placas, ¿ya? El tema de placas, para que puedan ver también la tarea de placas. Ya entramos al capítulo final, vamos a entrar a la recta final del curso. De nuevo, no se preocupen por sus notas, las tengo, ¿ya? Las voy a dar. ¿Ya? Perdónenme. Ya, voy a revisar mis correos, porque sé que tengo varias dudas respecto al video. Ya, jóvenes. Un gusto verlos. Un gusto Ya, verlos. profesor. Nos vemos mañana. No, profesor, nos vemos mañana. Nos vemos Todo, mañana. todo. Que estén bien. Hasta luego. Chao, chao. Chau.